Christus vincit. Christus regnat. Christus impera. Bienvenidos, queridos hermanos, a Proyecto Dominus Tecum, esta sección para todos ustedes que se llama Christus regnat, con el padre Hermes Osorio. Hoy tenemos, por fin, ya el equipo completo. Ya se une David de Sicut Joseph. ¿Cómo estás, David? Aquí, muy bien, gracias a Dios, ya formando parte de este podcast, de este programa, de este bonito, de verdad, material que compartimos aquí con el Padre. Pues me encuentro muy bien aquí en la tierra de la Guadalupana, gracias a Dios. Voy a andar por acá unos días, así que, primero Dios, todo salga bien. Excelente, Vale. bienvenido. Pater, ¿cómo está? Bien, a Dios gracias. Muy bien, a Dios gracias. Bendecido por el Señor. Bueno, ¿será que le molesto con una oración para iniciar el programa? Hombre, claro, como siempre, vamos a invocar al Espíritu Santo, porque siempre es importante que lo invoquemos. Y vamos a usar una lengua de nuestra Madre Iglesia, nosotros que somos del rito romano, en el latín. In nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti. Amén. Veni Sancte Spiritus repletuorum corda fidelium, et tui amoris in eis in accende, et mit spiritum tuum et creabuntur, et renovavis faciem terrae. Oremus Deus qui corda fidelium Sancte Spiritus illustratione doquisti, da nobis in eodem spiritu recta sapere, Deus semper consolatione gaudere per Christum Dominum nostrum. Amén. Amén. Santa María de Sapientia, Ora pro ora nobis. pro nobis. Ora pro nobis. Excelente. Bueno, daremos inicio entonces a nuestro programa especial. Vamos a hablar de un tema muy interesante, de un tema en el que muchos han estado preguntando, es acerca de los grupos juveniles, de los grupos de oración, de las comunidades, de todo este contexto, y voy a cederle los controles en esta ocasión de Christus Regnat a Sicut Joseph, ya que David es el joven en representación que va a hablar sobre estos temas de la preocupación de los jóvenes con respecto a cómo se llevan hoy en día los grupos juveniles, cómo se lleva la formación, cómo atraen a los jóvenes, de qué manera se está haciendo, si es algo bueno, si es algo malo. Todo esto lo vamos a ir trabajando para poder llegar a un consenso de realmente cómo se debería de llevar quizás la formación o la espiritualidad de un grupo juvenil, ¿verdad, David? Sí, correcto. Pues bueno, ya introduciéndonos en el tema, pues bueno, sabemos que existen muchísimos grupos para jóvenes actualmente alrededor del mundo, sobre todo en España, hay unos cuantos que son famositos. Pero sí, existe mucha preocupación en muchos jóvenes, yo aquí, por ejemplo, porque creo yo que en estos grupos sí tienen muy buenas intenciones, querer atraer tanto jóvenes, pero sí hay ciertos puntos que hay que tocar. Entonces, uno de los principales puntos que yo observo, bueno, la que muchas personas observamos realmente, es que hay demasiado sentimentalismo, ocupan mucho sentimentalismo a la hora de hacer ese tipo de reuniones para alabar al Señor, para convivir entre jóvenes, pero creo que se pierde el enfoque de lo que realmente se tiene que ir a ese tipo de reuniones, que es adorar y alabar a Dios, y nos distraemos en otros puntos. Entonces, yo creo que sí sería bueno especificar ahorita qué es el sentimentalismo. Entonces, le voy a preguntar al padre si nos puede eh, aquí extender qué significa ese término, sentimentalismo. Bueno, sí, bueno, el término es muy común a día de hoy, cuando eres muy sentimental, deja de ser tan sentimental, y lo usamos mucho, ¿no? Que se refiere a una parte de la estructura del ser humano, que son las emociones, sentimientos, que son sinónimos de lo mismo, ¿no? Pero tenemos un poquito que abstraernos un poco, no abstraernos, sino retroceder un poco, porque este sentimentalismo que estamos viviendo tiene unas raíces. No simplemente que, bueno, somos una época muy sentimental, no, hay unas raíces de pensamiento, de filosóficas, que han ido, digamos así, trabajando o permeando la sociedad, para que la sociedad, a nivel general, tengamos en la sociedad, también por ende en la iglesia, los fieles, porque
como quieras que no somos parte hijos de nuestros tiempos. Entonces, lo que se vive en esos tiempos nos afecta, para aceptarlo, para sufrirlo, para rechazarlo. Bueno, entonces nos tenemos que retrotraer primero a la filosofía racionalista, el racionalismo, que empieza con Descartes, sigue con, podemos poner como personajes importantes, donde Descartes pone la realidad, el fundamento último de la realidad, de las cosas del ser, en el pensamiento, ¿no? Ese famoso pienso, existo. Luego eso se lo inventaron, el cogito ergo sum. Pues pienso, existo. Es la conclusión a la que llega Descartes, ¿no? ¿Por qué? Porque él en su filosofía que estaba construyendo, porque él pensaba que los demás se habían equivocado y que él iba a ser capaz de fundar una explicación de la realidad nueva, verdadera. Entonces él desechó toda la filosofía, y la filosofía clásica también traía un estudio que era la psicología racional. Hoy está de moda la psicología científica, entre comillas, aunque muchos científicos dicen que la psicología, por ejemplo, de matriz freudiana, pues el psicoanálisis, todo esto de científico tiene poco o nada, ¿no? Si hay algún psicólogo que me perdone, pero eso es lo que yo he logrado leer de autores sobre la psicología moderna, ¿no? Entonces, claro, entonces Descartes desprecia todo el pensamiento clásico. Ahí viene Aristóteles, Tomás de Aquino, los padres de la Iglesia, hay muchas contribuciones de pensadores católicos cristianos, y se queda con el pensamiento como la duda personal o el pensamiento como la única sustento de la realidad. Ya pasamos, por ejemplo, a Kant, que para Kant, en vez de ser el pensamiento o la duda, para Kant la realidad es real porque soy capaz de conocerla, es decir, mi razón es capaz de conocerla. Y por eso la realidad existe. Entonces hay llamado lo que se llama el racionalismo alemán, kantiano, la filosofía kantiana, ¿no? De Kant. Y de Kant luego pasamos a Hegel, eso es como una especie como de río que va creciendo. Bueno, luego podríamos haber puesto entre Descartes y Kant a Lutero, pero bueno, eso sería para un tema más específico de la crisis moderna del pensamiento. Entonces, de Kant pasamos a Hegel, y Hegel lo que viene a decir es, bueno, la razón humana, como es limitada, no puede alcanzarlo todo, entonces tiene que haber una razón, una mente casi infinita, que no identifica con Dios, es una gran mente, de la cual nosotros somos meros pensamientos, ¿no? Y viene ya del racionalismo kantiano alemán, pasamos al idealismo alemán, con Hegel. Recordemos que a Hegel lo leyó Nietzsche, por ejemplo, que es luego el que le dio ideas a Hitler, ¿no? Por ejemplo, ¿no? De Hegel luego podemos pasar a otros pensadores ya modernos, por ejemplo, Max Scheler, Heidegger, que ya viene el existencialismo, ¿no? Entonces ya la mente no es capaz de conocer, ya la mente, la razón no es propia, sino que es colectiva, y por tanto, si no hay una razón colectiva, pues lo único que nos queda a los seres humanos es la existencia. El existencialismo, ¿no? Los padres del existencialismo del siglo XX, ¿no? Y la existencia, como es la resistencia real, es tan dura, crea lo que se llama el descontento de la realidad o pesimismo. El pesimismo, ¿no? Y ahí tenemos a Albert Camus, por ejemplo, tenemos el autor que escribió esta novela, no me acuerdo el autor, de La náusea o La metamorfosis, que la vida es desagradable y la conclusión es que hay que morirse, hay que matarse, porque la vida no tiene sentido, ¿ves? Pasamos de rechazar los fundamentos clásicos del conocimiento a llegar a que la existencia del humano, lo mejor que podemos hacer es morir, porque somos un fracaso de la evolución, somos el ser más, eso lo vemos también en las películas, el ser más corrompido es el ser humano, somos un virus para el planeta, bueno. Y entonces, como ya la existencia es tan horrible, ¿qué nos queda? El sentimiento. Digamos aquí, entonces digamos que la raíz del sentimentalismo práctico es el sentimentalismo filosófico, ¿no? El pensamiento, ¿no? O sea, ya no podemos afirmar verdades, no podemos afirmar que yo existo o no existo, que este libro es este libro, ya no lo podemos afirmar, entonces simplemente puedo afirmar lo que siento. Y de ahí vienen luego muchas cosas que
ya la vamos viendo por lógica, ¿no? Bueno, si yo me siento rubio, de ojos verdes, pues entonces soy un rubio de ojos verdes. No, no, que usted es moreno, usted es trigueño, canela, y tiene ojos marrones. No, 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 no. Bueno, y otras cosas, ¿no? Entonces, eso que está en la vida de la sociedad, el sentimentalismo, que se vive en las relaciones de parejas, por ejemplo, el amor que se llama el amor libre, que reemplazó el amor romántico del siglo XX, el amor libre. El amor libre, ¿qué es el amor libre? El amor que siente, Joel, y lo vemos en las parejas. Bueno, yo ya, es que no siento que te amo. O a las personas al psicólogo de parejas, y es que yo ya no siento que lo quiero, que la quiero. Ya no siento igual, ya no siento lo mismo con esta persona, entonces ya no la amo. Entonces es la renuncia del ser humano a dos facultades muy importantes, a la razón y a la voluntad. Y nos quedamos simplemente con lo epidérmico, ¿no? Lo que siento con los sentidos externos y luego con los sentidos internos, que hay emociones, las pasiones, ira, enojos, las pasiones son cosas nobles, luego lo podemos ver luego más adelante, lo que es la antropología realmente tradicional, por así, clásica, que en el ser humano, aparte del alma, aparte del cuerpo, lo que une al cuerpo son los sentidos internos, y los sentidos internos tienen pasiones, donde el objeto es el bien. Entonces, el amor, el odio, el temor, todas esas cosas son cosas que nos ayudan a vivir, pero como nos quedamos sin la razón y sin la voluntad, porque bueno, es que la razón y la voluntad hicieron las guerras mundiales del siglo XX, y entonces eso no vale, entonces quedemos con el sentimiento, con lo que sentimos, y entonces eso ya luego permea también en la vida espiritual. En la vida espiritual y sobre todo también pues en los que van dirigiendo movimientos espirituales dentro de la iglesia, ¿no? Entonces, ¿qué es el sentimentalismo? ¿Qué es el sentimentalismo entonces? Definiéndolo a grosso modo, es la afirmación del sentimiento sobre cualquier otra realidad. El sentimiento sobre toda cualquier cosa. Podemos definirlo así. Ok. Y luego en la vida espiritual, que es lo de la vida espiritual o grupos o vivencia de la fe, el sentimentalismo es eso, pero puesto en la vida espiritual. O sea, yo realmente, o sea, si no siento, por ejemplo, el arrepentimiento, no siento mucho arrepentimiento, ay, será que no soy arrepentido. O no siento a Dios, ay, Dios no me escucha. Entonces, podemos definirlo así, afirmar el sentimiento sobre todo cualquier otra realidad. Lo único que existe para mí y es verdad, y cada cual tiene lo suyo, es lo que yo sienta. ¿Vale? Ok, perfecto. No sé No sé si si queda alguna Mario duda va a decir algo. Que sí, que acorde a todo lo que ha planteado el padre, que podemos ver de dónde proviene todo el sentimentalismo, toda la formación de él, sí podemos ver claramente que sí existe este caso en este tipo de grupos, en este tipo de personas. No, no digo que son todos, no digo que son todos los jóvenes, pero sí existe mucho el error de caer en es que me siento feliz, es que buscar como siempre una razón sentimental por la cual Siento asistir a un bonito. grupo es como es bien bonito, es que es bien alegre, es que como canto, es que como salto, es que como bailo, y se pierde esa parte del factor espiritual. O sea, vamos más enfocados a la parte de cómo me hace sentir, a la parte de si me da una realización, una satisfacción, digamos, superficial en cuanto a sonrío, vivo, salto, a tanto el verdadero contexto del cual debe de llevar un grupo espiritual juvenil. Sí, correcto. Entonces, yo sé que en la oración a veces Dios se manifiesta y hace que nosotros sintamos ciertas cosas, pero ¿será que podemos basar nuestra fe en el sentimentalismo, padre? No, no, porque incluso el sentimentalismo es hijo bueno, aparte de eso, en la espiritualidad, más que hijo, es una manifestación de un error, primero de la teología dogmática y luego de la teología espiritual, ¿no? Entonces, ¿cuál es el error dogmático, por así decirlo? Que el ser humano ante Dios, y esto
eso sí es hijo del luteranismo, del protestantismo. El ser humano está radicalmente incapacitado para cosas buenas. O sea, para Lutero, el ser humano es una porquería. No estamos enfermos, que es lo que decimos afirmamos en la fe católica. Estamos enfermos y Cristo nos sana. Nos sana, ¿no? Del pecado original, que es como una enfermedad. No, para Lutero estamos muertos, cadáver podrido de 7 días. Y es imposible que entonces lo que hace Dios, Cristo nos tapa con su imagen y es lo que ve el Padre. No nos transforma interiormente, no nos revive, no. Quedamos muertos y somos incapaces de la bondad. Entonces, ¿qué queda al hombre? ¿Qué le queda al hombre? Recibir. ¿Y cómo se dice eso en latín? Cuando uno recibe y sufre por ejemplo, esta luz es la luz que me está impactando aquí en mi rostro, a mi epidermis. Eso se llama una patum, padecer. Es decir, de ahí viene pasivo. Recibo algo, no hago nada. Patum, patisum. O sea, recibo el impacto, yo no hago nada, yo no hago nada. Eso es lo que, entonces, eso digamos que eso ya, se llama la corriente luego espiritual del quietismo. Se llama así, el quietismo. Es decir, yo como soy un hombre pecador y no puedo nada bueno, pues que todo me venga de Dios. Y entonces, de ahí, del quietismo, pasamos a también lo que llama el pietismo. Pietismo viene de la palabra piadoso, paideo, que es como el niño, solo recibe. Un niño de brazos, ¿qué hace? Mamá leche nada más, ¿eh? O toma el biberón. Toma el pecho de su madre y no hace más esfuerzo, ¿eh? De ahí viene el pietismo. Entonces, todo Dios, y eso también viene también del luteranismo. Esa frase, cree firmemente y te salvarás. Yo solo tengo que creer. Yo tengo que creer con lo que llama la fe fiducial. De ahí viene piadoso, es lo mismo. La fe fiducial. Pues con la fe fiducial, ya. Yo digo, Dios es mi Señor, y si siento ese sentimiento que me hace reconocer a Dios como mi Señor, ya soy salvo, ya tengo, como dicen ellos, la sanidad, ¿no? La palabra propiamente escriturística es la salus, la salvación, no sanidad, salus, ¿no? La salvación. Y luego eso espiritualmente lleva a eso, simplemente mientras yo reciba emociones, entonces mi fe está viva. Mi conexión con Dios es real. Ese es el peligro. Entonces, propiamente digamos que no es un pecado, no. El pecado sería si yo vivo a la espiritualidad como dice Lutero y los quietistas y los pietistas, protestantes y también algunos católicos, ¿no? O sea, yo no tengo que, cuando yo sienta a Dios, ya estoy convertido, ya no tengo que hacer más esfuerzo, ya me he transformado. No tengo que cooperar con la gracia toda mi vida, sino yo ya sentí a Dios y ya estoy transformado. No tengo que hacer nada más en mi vida. Esos son los peligros. Eso y la repercusión que tienen a eso en la vida espiritual es delicado. ¿Por qué? Porque al final, no sé si lo podemos hablar ahora, ¿qué pasa? Que entonces la vida espiritual se convierte simplemente en el sentimiento de recibir de Dios algo. Y por eso mucha gente, pues, sí, lo que busca es eso, sentir, ya sea por un lado o por otro, ¿no? Por un lado o por otro, por cosas o extraordinarias, apariciones, revelaciones y últimos mensajes de últimos mensajes, o eso, digamos, sería por el lado como la mistificación del sentimentalismo. Y luego podríamos hablar de la mundanización o inmanentismo del sentimentalismo. Es decir, yo voy a un lugar donde me sienta bien. Pues que allí me sonríen, allí me acogen, allí comemos helado, pasamos un tiempo no sé, yo lo digo en colombiano, muy chévere, un tiempo estupendo, no sé si chévere se entenderá mundialmente. Sí. Entonces, uso un tiempo, entonces en este lugar yo me siento muy bien, como que me quieren, y se me va el tiempo volando, y entonces, ¡ay, qué bonito lugar! Aquí me voy a quedar. Acordémonos, esto es un ejemplo del Señor, ¿no? Cuando San Pedro contempla la visión del Tabor, ¿qué le está aflorando? El sentimiento que, maestro, qué bueno es estar aquí. ¿Por qué? Porque sus sentidos
sus sentidos internos y externos estaban gozando de un bien que estaban recibiendo, la visión de Cristo el glorioso con los dos profetas mayores del Antiguo Testamento, las dos columnas del Antiguo Testamento del pueblo de Israel. Oye, esto está maravilloso. Pero claro, Sí, sí ahí el problema es que, claro, esas cosas externas, como son externas a mí, son, en filosofía se llaman, son contingentes, es decir, limitadas, con un tiempo de duración específico, tienen un comienzo, tienen un fin, como son limitadas, contingentes, pongamos una palabra, tienen fecha de caducidad, duran lo que duran, entonces yo no puedo hacer pie espiritual en eso. No puedo hacer pie espiritual en eso. ¿Por qué? Porque si no, me va a faltar, como dice el Señor en la parábola también de la semilla, esa semilla que cae en tierra que aparentemente la recibe la tierra que tiene pedregones o cizaña. Parece que germina, pero no tiene raíces. Dice el Señor, bueno, porque reciben la palabra de Dios con alegría, pero cuando llega la prueba, no hay raíz y se seca. Luego, si quieren, podemos hacer luego un análisis si, al final o a un momento, un análisis de esa parábola del Señor. Al sí, final, para justo cuando lo que estemos dando usted, la conclusión. sí, justo Sí, lo no, que usted primero hablemos de... comenta, me viene a la mente nada más qué le va a pasar a una persona que pues, prácticamente basa su fe en el sentimentalismo cuando le vengan esos momentos de aridez o esos momentos de la noche oscura del alma, cómo Sí. se... Eso mismo quería mencionar, que el riesgo de vivir así es que en cualquier momento se nos puede quebrar esa fe, porque es una fe que no está sustentable en algo sólido, es una fe que se sustenta, que se sostiene en algo totalmente frágil. Entonces, si de pronto no sentimos, porque si todo es de sentir, o sea, es que Dios no me habla, es que Dios no me contesta, es que de repente ya no lo siento, ya no veo que se obren gracias o señales o cosas extraordinarias en mi vida. Entonces Dios dejó de hablarme, entonces quizás yo creía en Dios, pero tal vez Dios ya no existe, tal vez realmente yo me lo imagino. Entonces empiezan ese sobrepensamiento y sobrepensamiento de todo nos puede llevar a una crisis incluso existencial, no lo sé. Creo que basar la fe en el sentimentalismo es un arma muy de doble filo. O sea, sí es cierto que hay experiencias sobrenaturales, hay gracias extraordinarias que uno puede vivir en cualquier ámbito, pero que eso sea la base para poder vivir la fe es un alto riesgo, es jugar al límite, porque siento que en cualquier momento se puede romper la fe. Sí, porque la verdad es que tenemos que aprender bien lo que es el ser humano. ¿No? ¿Por qué? Porque la gracia obra según la naturaleza. ¿No? Entonces, el ser humano, en la psicología clásica, tiene tres dimensiones. Incluso San Pablo las menciona, ¿no? Porque esto es, claro, es que el Señor, Dios nos ha dado la inteligencia para conocer la verdad, ¿no? Incluso racionalmente. Entonces, el ser humano, podríamos poner como una especie como de pirámide. No sé si podríamos compartir de pronto aquí una pantalla que tengo aquí. No sé si se podría hacer eso, Mario. Voy a ver si Un me segundo, déjame deja, ver si lo puedo habilitar. a ver si se puede habilitar. Eso. Vale, listo. Bueno, entonces, a ver, ¿qué tengo que...? A ver, creo que se ve, ¿vale? Entonces, el ser humano, digámoslo así, que está compuesto por tres niveles de realidad, ¿no? El cuerpo, lo somático, los sentidos. Entonces, aquí tenemos en la parte del cuerpo, tenemos los sentidos externos. Luego tenemos sobre el cuerpo, que es algo más perfecto, el alma, que es el principio de acción inmaterial, porque, como sabemos, algo material no puede dar vida. La materia sola no vive. Porque hay un principio llamado el principio de causalidad. Una causa no puede ser menor que su efecto. Lo material solo engendra material. La vida
y eso es lo que se rompen los científicos, ¿por qué se dio la vida en la Tierra? La vida solo puede venir de algo que esté vivo, y el vivo por excelencia, ¿quién es? Dios, ¿no? Entonces el alma no la puede generar la materia, entonces el alma, que es más perfecto que el cuerpo a nivel del ser, tiene los sentidos internos, que son las pasiones, las emociones, y en el alma tenemos la memoria, que versa también sobre cosas externas que recibo por el cuerpo, digamos lo que es uno de los sentidos internos, pero muy importante, la memoria. Pero luego tenemos dos facultades que son las facultades racionales que nos distinguen de los animales, porque los animales también tienen un alma, pero nosotros tenemos el alma espiritual, por eso aquí hay una E. Los animales solo tienen cuerpo y alma, un alma material que muere con el cuerpo. Luego eso, va para otro momento, pero como sabe y afirma la Iglesia, nuestra alma es inmortal. ¿Por qué? Porque tiene espíritu. Recuerda San Pablo, espíritu, alma y cuerpo. Entonces, y esas dos facultades especiales del alma, la que nos hace racionales, es decir, imagen y semejanza de Dios, son estas dos, entendimiento y voluntad. Con la voluntad queremos el bien y con el entendimiento somos capaces de captar la verdad, ¿no? El problema de una religiosidad basada solo en el sentimiento es que se queda en este nivel somático. A nivel somático y emocional, parte del alma, digamos así, la parte baja del alma, ¿no? Claro. Y entonces dejamos al ser humano a medio llenado. Queda vacío esto, que es lo que realmente nos da la capacidad de elegir y perseverar en el bien. Sin el entendimiento, sin el espíritu, que es lo que nos hace semejante, y el alma, a través del entendimiento y la voluntad, no perseveramos en el bien, por mucho que sintamos aquí, en el cuerpo, cositas bonitas de Dios, o incluso es posible, si te parece la Virgen, te habla Dios, pero nunca pasas a cultivar tu alma y tu espíritu a través de los medios de santificación que tiene la Iglesia, por gracia de Dios, el ser humano, no, tú y yo no vamos a poder, ¿cómo se dice? Alcanzar esa perfección cristiana, porque de eso se basa una espiritualidad, un camino de fe, alcanzar la perfección en Cristo. Creo que eso. Entonces no sé si con ese dibujito mal hecho No, queda más queda o muy menos claro. claro. Queda muy claro. Porque queda la parte de la mitad, la mitad, digámoslo así, o sea, queda una dimensión, la dimensión más importante, que es la espiritual racional de mi alma, de mi ser, y simplemente vivo una parte, digámoslo así, epidérmica, de sentidos y sentimientos. Y por eso, como tú decías y como dicen muchos santos, pues bueno, y el Señor lo dice, cuando viene la tribulación no hay raíces. ¿Por qué? Porque yo simplemente he vivido mi fe de una forma como una especie de apósito espiritual o religioso para satisfacer mi apetito religioso. Que los seres humanos tenemos un apetito religioso, una dimensión religiosa por naturaleza. Y por eso queremos con el cuerpo rendir culto voy a hablar en general como se habla en filosofía, a la divinidad, ¿no? Y con imágenes, con sonido, con monumentos, con movimientos, con actitudes, con ritos. Pero claro, si yo vivo eso solamente sin que la fe permee y me llegue a lo que es realmente importante para yo encaminar mi vida a Dios, me voy a quedar simplemente como, bueno, puedo ser una persona religiosa, vamos a hacer esa distinción, pero una persona religiosa pero sin fe. No sé si se entiende la diferencia, ¿no? Una persona muy religiosa. Bueno, sí, yo tengo en mi casita, tengo a muchos santos, tengo muchas imágenes, pero el fin de semana me voy a los bares, a los antros, la paso muy bien y luego, y si me siento mal, pues voy y me confieso. O por ejemplo, no, es que hice un retiro y sentí muy bonito en el retiro, muy bonito, y llego a la casa, mujer o esposo o hijos o familia, estoy convertido, soy un hombre, me acuerdo yo, me acuerdo una vez que hice un retiro en la ciudad, yo soy de Medellín hice un retiro muy bonito, me pareció muy bonito, buena experiencia muy
Y entonces yo llego a la casa y digo, soy un hombre nuevo, ¿no? Pero claro, al día siguiente siguen los defectos. ¿Qué pasó? Claro, porque claro, esos sentimientos como, o sea, sentir arrepentimiento, sentir a Dios, sentir que Dios me ama, que es mi Padre, que es mi Creador, esos sentimientos son buenos y Dios los envía como gracias para que yo le busque a Él. Pero acá, si yo solo recibo el paquete y no lo abro, y no digo, bueno, ¿para qué Dios me ha mandado esto? ¿Qué será que tengo que hacer yo? ¿Cómo desempaco este paquete, este regalo? ¿Cómo pongo en juego mi cooperación humana? Porque San Pablo dice también, San Pablo dice, es la gracia de Dios, ya no soy yo, es Cristo que vive en mí, pero dice también otra parte, la gracia de Dios, dice, mecum, conmigo. Y dice, yo trabajo más que ningún apóstol, pero no soy yo, es la gracia en Cristo, pero yo coopero con la gracia. Entonces, cuando tenemos una gracia de Dios, Dios la usa para llamarnos a una conversión mayor, a cambiar algo en mi vida, o de pronto a perfeccionar algo que estoy haciendo bien, pero lo puedo hacer mejor. Pero si mi entendimiento y mi voluntad no captan eso, y mi voluntad no está entrenada en el sacrificio, en la cruz, a través de la oración, a través de las prácticas espirituales, entonces eso que Dios quería de mí no va a llegar a ningún término. Se va a quedar ahí como la parábola del sembrador. Muy claro, muy oscuro. Muy claro. No, no, clarísimo. O sea, pues, es que el Y problema es que hemos abandonado la antropología clásica también en la vida espiritual. Y vamos tirando por el monte como si no hubiera camino, y ya hay camino. Los santos han abierto caminos. Entonces, sí, y ya con todo lo que hemos estado hablando, quizás las personas ahorita podrían preguntarse, entonces, ¿malo ir a estos grupos? Entonces, yo quisiera aquí traer la pregunta para que podamos seguir dialogando. ¿Y si existirán aspectos positivos en estos grupos? Porque es un hecho de que logran atraer a una gran cantidad de jóvenes. Hay un grupo, por ejemplo, en España que hace conciertos a cada rato y llenan auditorios y acaban los Hakuna. boletos y todo. ¿qué Hakuna, pasó? ¿Qué sí. pasó? ¿Estornudaste, Mario? Sí, sí, es ¿Estornudaste? que estornudé por la censura. Hakuna, Hakuna. Bueno, No, digamos, a ver, hay que decir los nombres como son. sí, sí, hablemos para que la gente tenga claro también de qué estamos Ok, hablando, ¿no? Porque si hablamos Claro, genéricamente, a veces la gente se puede perder un poco. sí. A ver, un momentico que se me está moviendo aquí una cosa y se ve muy mal. Ahora, ya, está viendo una cosa rarísima. A ver, ciertamente, como la iglesia afirma, Dios va suscitando carismas y espiritualidades a lo largo del tiempo, pero la iglesia, y esto lo dice también tanto el catecismo de la iglesia católica y también el derecho canónico, que es la iglesia la que tiene que discernir los carismas y quedarse con lo bueno. Y también esa palabra nos invita a examinarlo todo y quedarnos con lo bueno, con lo que realmente me lleve a Dios. Porque también hacemos un juramento, por lo general se hace un juramento en la Pascua, que es de no quedarnos en los medios, sino ir a Dios. ¿Vale? Esto como presupuesto, ¿no? Entonces, bueno, hay un movimiento, por ejemplo, Hakuna, otros movimientos jóvenes o de personas, y bueno, dice, bueno, es que atraen mucha gente, y bueno, la gente atrae mucha gente. Mire, el número no es signo de que una cosa sea ni buena ni mala, simplemente que tiene una cierta eficacia, a ver, que hay interés por ello. No, claro, porque el peligro de la iglesia es que el peligro de la iglesia es que demos como criterio de verdad o de veracidad o de inspiración divina número. No, hay mucha gente con esto. Bueno, a ver, es que el Señor tiene un mensaje en el Evangelio, una parábola.
de la puerta estrecha y la puerta ancha. Eso primero como criterio evangélico. No es que mucha gente vaya, significa que está bien. No, yo tengo, y cada uno tiene en conciencia que hacerlo, y por eso estamos haciendo este programa, para que la gente tenga criterio. Luego, bueno, cada cual luego llega a su conclusión. Aquí no estamos diciendo que no, que no. No, primero vamos a ver, bueno, hay aspectos positivos, es la pregunta que me hizo David. Aspectos positivos, bueno, que la gente, el Santísimo, que confesiones, que mucha gente, pues que de pronto estaba un poco alejada de la fe, se enganchan ahí por la música por la danza, por lo que sea, y engancha con la vida con la vida cristiana, ¿vale? Pero todo eso son medios. Digamos que lo que tú dices, esa pregunta, aspectos positivos, David, de una espiritualidad, de una corriente, digamos, espiritual. Todavía no digamos carisma, porque un carisma es un don dado por el Espíritu Santo a su iglesia. Pero una corriente espiritual, lo que tenga de positivo son, y cualquier camino espiritual, todo lo que tenga de prácticas o de actividades o de métodos, no dejan de ser medios. Medios. Para alcanzar. Y los medios solo tienen razón de ser por un fin. Yo pongo un ejemplo, mira, pongo un ejemplo, mira, hay un grupo que tiene unos coches último modelo, buenísimos, potentísimos, vamos, son lo más ecológico, vamos, pero nunca lo sacan de la pista. Bueno, muy buenos los coches, muy bonito el parque automotriz, pero se quedan aquí, la gente contemplando los coches, qué bonito coche, qué buen diseño aerodinámico, y muy bonitas las formas, y técnicamente son muy buenos, sí, pero no, esos coches no andan, no salen a la carretera y llegan a su fin. Y podemos tener de pronto el coche, el Renault 4 de mi abuelito, tampoco destartalado, despintado, pero ese coche me lleva del punto A al punto B. ¿Qué quiero decir con esto? Que los movimientos, si los medios que tiene supuestamente para alcanzar la unión con Dios, porque eso es lo que tiene que, la meta de cada grupo, de cada carisma y de cada movimiento espiritual, que el cristiano que se identifica con ese movimiento, con ese camino espiritual, llegue ciertamente a Dios, que esos medios sean aptos. Entonces, bueno, sí, hay aspectos positivos, sí, los puede haber, claro. Bueno, si hay confesiones, si hay arrepentimiento, si hay conversión de vida, si por ejemplo hay práctica de los sacramentos. Es decir, ese movimiento me lleve a vivir mi vida cristiana. Vale, eso es positivo. Si lo hay, muy bien. Si lo hay, muy bien. Pero no todos son los medios, sino hay que ver si realmente esos medios llevan al fin. Justo eso le quería decir, si podemos indagar en la pregunta, ¿el fin justifica los medios también? Bueno, no, el fin no justifica, bueno, más bien el fin da razón de ser de los medios. Claro, el fin da razón. Para el hecho de que un medio sea adecuado es porque me lleva al fin. Sí. Sí, pero no usemos la palabra porque eso caemos en el, ¿cómo se llama esta corriente política y moral de, bueno, eso, el fin justifica los medios, ¿no? No me acuerdo cómo se llama esa corriente. Sí, no, le lanzo la pregunta porque, por ejemplo, le voy a poner un ejemplo que quizás incluso pueda ser un poco polémico el ejemplo, pero es lo que hay, es realmente lo que sucede. Les voy a mostrar, ahora les comparto algo por acá. Tenemos este caso, por ejemplo. Apelamos que no juzgamos las intenciones, porque de Exacto, interna exacto. ecclesia non judicanda. Exacto. Vale. Esto es un ejemplo. Por ejemplo, tenemos el caso del grupo ya mencionado de Hakuna, que Vale. es Por ejemplo, mire, el arte exacto. sagrado. Bueno, a ver, Nuestra el arte Señora de Hakuna, dice acá. Sí, bueno, luego que lo de Hakuna, pues eso es un poco peculiar el nombre de Señora de Hakuna. Bueno, ¿qué significa Hakuna? No me acuerdo, creo que es una lengua tribal de no sé dónde. ¿Qué significará? Habría que ver, ¿no? Porque también los nombres son importantes, ¿no?
Entonces, por ejemplo, en estas imágenes que yo leí, cuando esta imagen se sacó, lo leí en la revista Palabra, o sea que tengo la fuente. Esta imagen se hizo a través del vaciado de una modelo. O sea, una modelo posó, se le puso yeso y se hizo un vaciado, ¿no? Entonces, ¿qué pasa con esta imagen? A ver, el arte cristiano tiene dos dimensiones. Está el arte sacro y podemos luego hablar del arte religioso. Eso incluso en la Vaticano II, también San Pío X habló de ello. El arte, y también lo habla también Pío XII en la Mediator Dei, para que se la lean, por favor, la Mediator Dei, que es el documento que más cita la Sacrosanto Concilio Vaticano II, Mediator Dei, habla del arte sagrado. Y el arte sagrado tiene que elevarme, tiene que inspirar mi alma a la contemplación. Si yo pinto una Virgen María y me sirvo de la vecina de al lado para la Virgen María, muy difícilmente voy a poder yo realmente trascender mi pensamiento, mi contemplación al arquetipo de esa imagen, que es la Virgen María asunta al cielo. Me voy a que es la imagen de la vecina o de una amiga mía, ¿no? Aparte que, bueno, toda esa forma como iconoclasta de suelo blanco, ¿no? Lo que podríamos llamar una especie de iconoclastia espiritual, es decir, sin color, simplemente todo blanco. Oye, es que esto, a ver, la iglesia católica tiene contenido, la Virgen María tiene dones. Y si vamos a toda la iconografía cristiana de arte religioso sagrado, los colores implican cosas. El azul, por ejemplo, implica lo celeste. La blancura en la Virgen es, por ejemplo, su pureza. El dorado que se pone en el fondo, la divinidad. El rojo, el sacrificio de Cristo, ¿no? Entonces, en la coreografía cristiana hay una cantidad de signos y símbolos que se van repitiendo en toda el arte sacro, que es diferente a un arte religioso. Entonces, la imagen de la Madre de Hakuna, yo diría arte religioso. Arte religioso. Sagrado para la contemplación y para la oración no es adecuado. Así es. Y yo lo mencionaba en el ejemplo de decir, o sea, de forma irónica, la frase del fin justifica los medios, en el sentido de por la razón por la cual también se presenta esta imagen. También en las noticias salió hace poco de una joven que imprimió su rostro para colocarlo en el rostro de la madre de Hakuna, porque para ellos es como que esta imagen que es más moderna, es más como cercana a lo que es la juventud, a lo que son ellos, Claro, plasmarse en esta imagen, entonces. claro, pero ahí tenemos un peligro. Bueno, ahí tenemos unos peligros que no sé si, bueno, ya hemos hablado de que si hay cosas positivas, muy bien, bravo, bravo. Ahora, no simplemente basta tener cosas buenas, sino que hay que revisar que no haya peligros, no haya desviaciones. La iglesia siempre ha sido maestra vigilante en eso. De ahí el papel de los obispos. Episcopo y significa vigilante, el que vigila, que no entre el lobo al rebaño por ningún lado. Y San Pablo lo dice, examinadlo todo y quedaos solo con lo bueno. Entonces, los peligros que hay en estos movimientos es luego, como ya dije, aparte del sentimentalismo, es el naturalismo. Es decir, vivamos lo natural como ya algo divino. No, hay una diferencia ontológica. Lo creatural no es igual a lo divino. Bueno, pero es que Dios todo lo hizo bueno. Me decía una persona una vez, no, pero Dios nos hizo para gozar. No, Dios nos hizo para buscarle y amarle, no para gozar. El gozo del ser humano será pleno y perfecto cuando estemos con Dios, pero nuestro fin en esta vida no es gozar y disfrutar, porque los placeres físicos son medios para, por ejemplo, el placer de la vista me ayuda a ver, el placer del comer me ayuda a comer, el placer de dormir me ayuda a que yo pueda descansar. Si nadie sintiera placer en dormir o descansar o en comer, o por ejemplo el placer genésico,
el placer que se experimenta en los matrimonios para el amor y la vida, si no se hubiera ese placer, no se harían esas obras, ¿verdad? Entonces el placer es un medio, las sensaciones son los medios. Entonces, si yo me quedo solamente en lo natural, estoy cayendo en lo que se llama el naturalismo, ¿no? Estoy poniendo como horizonte de mi camino espiritual lo natural. No, usted dice, no, pero es que hay que cambiar, la iglesia tiene que cambiar porque antes todo era malo. No, a ver, la iglesia nunca ha dicho que hay cosas malas. Hay cosas que son pecaminosas y el hombre abusa de las criaturas. Las criaturas, dice el eclesiástico, son saludables y no hay veneno en ellas. Pero ¿qué pasa? Dice Jesús, del corazón sale la oscuridad, las malas obras. Entonces, el peligro primero es ese, el naturalismo. Le damos a lo natural, por ejemplo, una imagen de una señora, de una chica, puede ser guapa, bonita, de aspecto agraciado, y la ponemos como si fuera la Virgen María, porque aparte una cosa del arte sagrado, que el arte sagrado transforma, el artista, a través de la contemplación, transforma el objeto y lo hace, por así decirlo, lo transforma en algo sobrenatural, a través de la contemplación y la oración. Yo aquí veo simplemente, por ejemplo, en esta imagen, pues simplemente veo, y respeto mucho al artista que lo haya hecho, pero simplemente veo un busto de una mujer, que puede ser el busto de la señora de al lado. Me dicen que es la Virgen María. Me cuesta pensar que es la Virgen María. E incluso se le relacionó con la Madre Tierra. Claro, porque ¿qué pasa? Que estamos hablando del naturalismo, es que volvemos a lo mismo. El peligro es el naturalismo. Y una cosa que yo, por ejemplo, en este movimiento del que estamos hablando, leyendo los libros de su fundador, pues adolece mucho de eso, de un inmanentismo. El inmanentismo es que el hombre no sale de sí mismo, se queda en sí mismo. Y entonces no tenemos que esforzar, no tenemos que vivir la cruz, no. Ya siendo buenos seres humanos, disfrutando la vida, ya damos gloria a Dios. Bueno, eso sería si no hubiera pecado original, si viviéramos todos en la condición edénica del Edén. Bueno, en ese momento sí, porque había un perfecto orden entre espíritu, alma y cuerpo. Acuérdense de ese esquema. Había un perfecto orden. El espíritu y el alma mandaban con orden y con gusto, con placer al cuerpo para todo fuera glorificar a Dios. El pecado original metió el desorden y ya los sentidos, los apetitos no me llevan a Dios, me llevan a mí mismo. Entonces, por ejemplo, eso de decir que Jesucristo es el mayor gozón y que nos hizo para gozar, que lo afirma el fundador de ese movimiento, en eso, aparte que los libros tienen unos títulos horrorosos que dicen, no, es que es para llamar la atención. Y lo voy a hacer aquí y luego si hay que poner el pi, lo ponemos, ¿no? Primero, santos de copas, unos, manual para una espiritualidad según este esquema naturista, inmanente, santos de copas. Y luego hay unos que son santos de miércoles. No sé si me hice entender con el miércoles. Santos de Mier, y no sigo. Mier y termina con DA. Claro, cuando uno lee esos libros, te viene a decir, y eso hay un análisis, hay un teólogo que hizo y luego lo podemos luego colgar ese documento. Sí. Hay un teólogo que hizo un análisis pormenorizado de estas cuestiones y refleja, es eso, un cristianismo descafeinado y por tanto inmanentista, naturista, y luego, claro, eso digamos que tiene también ciertas aromas de gnosticismo, de gnosis. Basta con que yo sepa que Cristo me ama y que Él murió por mí y entonces puedo disfrutar de la vida, oye. Con que yo tenga el conocimiento, eso es la gnosis como herejía. Yo tengo el conocimiento de los misterios y aparte como soy un elegido, es un conocimiento especial. ¿Y qué pasa con esos movimientos? Que muchas veces estos movimientos, ¿cómo se dice? Critican, rechazan, infravaloran, o por no decir
¿cómo se dice? Descalifican los caminos espirituales tradicionales de la iglesia de siempre. No, por ejemplo, pongo un ejemplo, ¿no? Un sacerdote que es muy famoso aquí en España, puso en un Twitter una vez, en un viernes, no, en un sábado santo, puso: los cristianos tenemos que ser cristianos de domingo de resurrección y no de viernes santo. Ahí hay un sofisma, hay una verdad a media. Ciertamente lo principal de la salvación en Cristo es su resurrección, pero sin la cruz no hubiera habido resurrección, ni siquiera Espíritu Santo. Entonces se enfatiza mucho lo que a los seres humanos nos parece bonito, nos parece hermoso, grato, gratificante: un Jesús misericordioso, manso, que todo lo perdona, que es buena gente con todo el mundo, que, ay, sí, sí que Cristo es así. Pero luego no queremos leer cuando Jesucristo saca el látigo, llama víboras a los fariseos. No, solamente el Jesús bonito. Tanto me acuerdo una vez que una persona me dice, y aquí vamos con el naturismo. No tengo aquí el crucifijo de mi toma de hábito, pero yo era un crucifijo realista, ¿no? Como en la Pasión de Mel Gibson. Yo me acuerdo que me decía una persona conocida, muy cercana a mí, me decía: a mí no me gusta tan ensangrentado y como que sufre Jesús. No, que no sufra, que no esté sufriendo, ¿no? O por ejemplo, esos que son crucifijos, que está Cristo, pero como no está padeciendo, no está, como es un Cristo resucitado en la cruz de una vez, ¿no? Y la parte donde No, pero San Pablo nos dice, predicamos un Cristo crucificado, se les olvidó. claro. Entonces, claro, ese es el peligro. Claro, como es un inmanentismo, es decir, solo lo que el hombre siente es bonito, lo bonito que sentamos es lo verdaderamente eh, verdadero para nosotros en la vida espiritual. Nos quedamos con lo que nos parece bonito. Es una música bonita, pero que me queda ahí, o una imagen bonita. Vamos, una imagen bonita, una música bonita, unos momentos bonitos. Y entonces hacemos que lo natural y lo sobrenatural se identifiquen. No, mira, lo siento. Lo natural es plataforma, por así decirlo, o trampolín para llegar a lo espiritual. No son lo mismo, no se identifican. Eso es el naturismo o inmanentismo espiritual. Lo natural, comer, beber y otros placeres de la vida, no importa cómo los viva, pero ya me santifican. Hay muchas herejías, por ejemplo, espirituales, por ejemplo, de ciertos movimientos heterodoxos, por ejemplo, en el medioevo, por ejemplo, los Frati Benfracelli, que eran unos franciscanos que se escindieron de los franciscanos y luego llegaron a unas aberraciones morales horribles, que aquí no las podemos decir por pudor de nuestros oídos. Yo que estudié historia de la vida de la espiritualidad, me tocó leer eso. O sea, o por ejemplo, los gnósticos, por ejemplo, los primeros siglos, los cristianos gnósticos santificaban todo, que hasta santificaban hacer cosas inmorales dentro de supuestamente cultos. Ese es el peligro, que de poco a poco se vaya el esquema mental de la cruz de Cristo a lo que nos gusta de Cristo. Y canonizamos todo lo que nos gusta. Entonces, el peligro es que nos quedamos solamente en lo natural. Entonces, por ejemplo, también dice Pepe Manglano, dice que tan importante es adorar al Santísimo como tomar cerveza. Lo dice en su libro, en sus libros. Que es tan importante eso como lo otro. ¿No? ¿Cómo que igual de importante? No, señor. No, eso no es así. Y eso que, por ejemplo, que Cristo fue el mayor gozón del mundo, aparte con esos términos tan irreverentes, gozón, el mayor disfrutón de la vida. Mira, Cristo en el Getsemaní yo no lo veo que está disfrutando.
No, es que Dios quiere que disfrutemos de la vida y así le damos gloria. Mire, eso sería, volvemos al paraíso. ¿Cómo dice el Cristo que le da gloria a su Padre? Hoy lo leímos, justo hoy fiesta en este momento, bueno, esto se transmitirá luego, la liturgia que yo estaba hoy, en la misa que estaba celebrando hoy, la antífona del aleluya, era esa frase de la carta de San Pablo a los Hebreos. Cristo, siendo hijo, aprendió sufriendo a obedecer y así, llevado a la perfección, santifica a los que le obedecen. Pero claro, es identificar lo natural como si fuera no porque, claro, pues que viene con la pregunta, no, pero es que entonces las criaturas son malas, no son malas. El problema es que el ser humano tiene una herida que se llama, por el pecado original, llama la concupiscencia. De ahí que Cristo haya tenido que venir a hacer su plan de salvación haya sido una salvación redentora, es decir, con expiación del pecado a través de la cruz. Entonces, todas esas espiritualidades como del bienestar, de la comodidad, de la bonanza, ahí también eso también viene por corrientes evangélicas del evangelio de la prosperidad. Eso hace que el evangelio que no vivamos realmente una vida espiritual cristiana real. Nos quedamos simplemente con aspectos de Cristo, con aspectos de la vida espiritual. Y entonces danzamos, bailamos, cantamos, pero al final de cuentas no nos santificamos. No nos configuramos con Cristo, primero imitando su vida, como dice el rosario, ¿no? Hay una oración muy bonita que dice, una oración del día del rosario que dice que siguiendo a Cristo en los gozos, en el dolor y la gloria, hacemos de él nuestra vida. Pero claro, nos quedamos simplemente con los misterios gloriosos. No puede ser, ¿no? Entonces, eso hace que la fe no crezca, que no madure. Yo pasé por grupos de danzas, en movimientos de espiritualidad donde se danzaba, donde se hacían fiestas casi en la misa. Pero ¿qué pasa? Que eso al final no llena el alma porque se queda solamente, recuérdense, se queda solamente en el aspecto somático, sensible, emocional de la vida. Esos son los peligros. Entonces, hay que estar muy alerta. Cuando uno va a un grupo y como que todo gira en torno a lo que se siente y canoniza todo lo natural, lo canoniza como si fuera divino, ahí hay que tener cuidado. No, la verdad que me ha impactado muchísimo todo lo que usted nos ha comentado. La verdad, Sí, eso porque, a ver, ciertamente Dios te puede valer de muchas cosas para atraer a la gente, pero también donde está Dios, sabemos quién trabaja por arrastrar las almas fuera de Dios. Y sabemos, como lo repite San Ignacio Loyola en sus ejercicios espirituales y en su discernimiento, Satanás se transforma en ángel de luz a los que están buscando la vida espiritual. Y por la misma si nos búsqueda. basamos, por ejemplo, ¿Sí? si nos basamos en el análisis psicológico de San Ignacio Loyola, por ejemplo, para las reglas de discernimiento de la primera semana, ¿qué dice San Ignacio Loyola? El demonio al que es carnal, le dice así, al que es carnal, lo atrae con cosas carnales. Primera semana de los ejercicios de San Ignacio Loyola, que es el único libro espiritual que está, entre comillas, canonizado por el magisterio de la Iglesia. Tanto que los papas y el magisterio nos mandan a los sacerdotes a hacerlos cada año. Entonces, San Ignacio Loyola como es un santo canonizado y aparte es un doctor de vida espiritual, un maestro de vida espiritual, que la Iglesia lo reconoce como maestro de vida espiritual, hay que hacerle caso. En la primera semana, la regla de discernimiento de la primera semana, es decir, de los principiantes, de aquellos que están apenas empezando a caminar hacia Dios, dice, tengan cuidado que el demonio a los que son carnales, es decir, a los que viven en los sentidos, los va a atraer
¿por dónde? Por los sentidos. Así es. Sí, yo creo que viene también a lo mismo del inicio, que cuando se basa la fe en este sentimentalismo, también en los sentidos, como lo menciona, en aspectos carnales, en aspectos de, digamos, que lo bonito, que lo divertido, que el canto, que el baile, que todo esto, no, todo a nivel superficial, se nos olvida también darnos cuenta que es bien importante saber dónde estamos, saber con qué grupo estamos, saber qué formación nos están dando, saber cuál es la filosofía de la persona, del mentor, del director, del fundador, porque pues yo creo que muchos no lo saben y no juzgamos, pues no juzgamos a Hakuna, no juzgamos a las personas ni las intenciones ni nada. Me imagino que las intenciones de un inicio para hacer un grupo espiritual, un grupo católico, no son malas, pero pues yo creo que muchos de saber que una filosofía de vida de él se basa en decir de que es tan importante el Santísimo como beber cerveza, es una alerta para poder decir dónde estoy parado, con qué principios me identifico. Yo creo que hay una pregunta también, creo que David va a preguntar o va a hablar sobre el tema de la necesidad de qué necesitan, ¿verdad? Estos que dirigen los grupos o no. Es algo así, ¿no? Sí, sí, correcto, ¿qué necesitan estos grupos, como, tanto como los dirigentes, como los Mm. jóvenes que asisten, para que puedan tener una buena formación en la fe, para que puedan vivir una fe adecuada y no algo tan superficial y algo así de mundano? Porque, sinceramente, yo sí había leído mucho de Hakuna, pero creo que se me pasó eso que usted comentó, padre, es lo mismo prácticamente, tan importante orar al Santísimo como beber cerveza. La verdad que eso sí me ha golpeado mucho el corazón ahorita en ese momento. Sí, estoy muy impresionado. No, claro, porque no, es que son frases que queremos que son frases que tengan así como garra para que despierte, pero Como gracioso, claro, como algo gracioso para como, romper el hielo. pero como cuando uno lee esos textos y uno ve el andamiaje del pensamiento del que lo escribe, uno dice, bueno, aquí, yo cuando lo que he leído de este sacerdote, a mí me huele todo a eso, a quietismo, a inmanentismo, a naturismo y a ciertas notas de gnosticismo. Entonces uno tiene que tener cuidado a eso. Entonces, a ver, ¿qué necesitan los que dirigen grupos de jóvenes y cualquier movimiento? Primero, Mario sabe que yo siempre repito lo mismo, formarse bien. No simplemente porque, ay, el Señor me inspiró este grupo de oración o este grupo de alabanza y entonces vamos tirando con lo que a mí se me ocurra. No, no, oiga, si el Señor hace un llamado a usted auténtico, le dará a usted sed de ver si usted está en lo auténtico. De ver si, bueno, lo que estoy haciendo está, y entonces se consulta a personas sabias. Todos los santos que han fundado movimientos o han fundado carismas propiamente, siempre han consultado a otras personas y han investigado si lo que Dios y han hecho discernimiento de si eso que se les ocurre a ellos es lo que Dios realmente quiere para ellos. Porque yo puedo tener la intuición divina de Dios, pero luego, como me falta, no estoy del todo perfeccionado en el seguimiento de Cristo, lo interpreto a mi modo. Esto también lo dice mucho San Juan de la Cruz, que el recipiente recibe según el recipiente en la vida espiritual, ¿no? Entonces, si yo soy una persona que tengo todavía muchas cosas mundanas por purificar, aunque Dios me toque el corazón, pero si yo no hago el camino de seguir a Cristo por la vía de la cruz, entonces voy a quedar igual y lo que transmita yo va a ser lo mío. Entonces, lo primero, a quienes dirigen movimientos de jóvenes o cualquier movimiento espiritual de grupos, yo qué sé, por ejemplo, cenáculos, no sé qué, bueno, primero formarse en la fe. No simplemente con lo que, es que yo lo que yo siento que el Señor me dice, no, 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 no. Porque si lo que el Señor le dice es contrario a lo que dice la iglesia, ya hay que sospechar que el Señor te está diciendo eso, en tu corazón o si son en visiones. Eso, primero formarse en la fe de la iglesia, formarse una sólida teología, y una teología espiritual, que la iglesia tiene manuales. Es que los cristianos, yo siempre me quedo lo mismo, Mario, ¿verdad?
hemos tirado por la borda, mire. Yo aquí tengo este libro, mire. Se llama Compendio de Teología Ascética y Mística de Tanqueray. La vía mística, la unión con Dios, empieza por la vía ascética, por la vía de la cruz. La vía de unión con Cristo, de semejanza con Cristo, empieza por vivir el seguimiento a través de purificando mis sentidos, mis emociones, viviendo las virtudes. Bueno, aquí tienen ustedes para guiarse en la vida cristiana cómo vivir como cristiano, para alcanzar la santidad, siempre con la gracia de Dios, porque siempre la oración va a ser el primer elemento en la vida cristiana. Bueno, tienen uno. Aquí tenemos también, por ejemplo, este libro, La Perfección Cristiana, según San Francisco de Sales. Otro libro. San Francisco de Sales también tiene sus obras. Hay una obra que es un poco más técnica, pero que es de las mejores que yo he leído, que es Teología, la Perfección Cristiana, del padre Antonio Rollo Marín, que son teólogos que han vivido y aparte han sabido perfilar los elementos esenciales y correctos de una vida cristiana que busca la santidad. Porque una vida cristiana que solo quiere gozar, y bueno, yo quiero simplemente, pues yo voy a la iglesia cuando me nace, o yo voy voy a esa misa porque es una misa chévere. Entonces usted no está buscando a Dios, está buscando a sí mismo, acuérdese. Todo eso es inmanentismo naturalista. Me quedo en mí mismo. Al final, mucha gente que está en esos grupos, no lo digo todo el mundo, ¿no? Pero de pronto hay mucha gente que en el fondo, cuando está danzando, o cuando está alabando, o cuando está aplaudiendo, está bailando, mucha gente no creo que esté pensando, pidiéndole al Señor perdón de los pecados, conversión. No, simplemente están enfocados en lo que sienten en ese momento. ¡Ay, qué maravilla! Chandra, 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 y perdón que me mueva. ¿No? Porque estoy sintiendo una emoción, entonces ahora tengo que, oh sí, Señor. Es como una euforia colectiva, ¿no? Claro, me estoy quedando en la euforia, en lo mío. Euforeo, ¿qué significa? Movimiento bueno, euforeo. Bueno. Entonces, bueno, un sentimiento bueno, me quedo en él, como el que se come la crema del pastel, pero no se come el pastel. Es como el que saborea el jamón, lo huele y lo lame, pero no se lo come. Me quedo en el sentimiento, en esa euforia, en ese sentimiento, y que puede ser muy emocionante, claro que sí, no se niega. Pero si me quedo solamente en esa emoción, puede que en el fondo me estoy buscando a mí mismo, no estoy buscando a Dios. Como dice esa frase tan recorrida y es bonita, no busques los consuelos de Dios, sino al Dios de los consuelos. Y por eso en la vida espiritual, si es seria, lo dicen todos los santos y todos los maestros de vida espiritual sólida, van a decir que en algún momento te vas a encontrar la cruz. Un cristianismo sin cruz no es cristianismo. Un movimiento espiritual que no me ayuda a mí a saber encajar la cruz de cada día en mi vida, no es adecuado para vivir la vida cristiana. Eso primero. Entonces, a los que trabajan y dirigen esos grupos, formación en la vida espiritual, formación también en el dogma fundamental de la fe. Esas personas que dirigen grupos, ¿alguna vez han estudiado esto? ¿O solamente estudian los libros o folletitos del visionario, del vidente o del fundador de ese movimiento? Sólida formación. Y a los jóvenes, para que crezcan en su fe, bueno, tienen que recibir de esa formación que los dirigentes tengan, recibir una adecuada formación cristiana. Hombre, sí, habrá momentos para tener un sano ocio, pero si todo se basa en gozar. San Agustín, yo me acuerdo un grupo en Colombia también que, aunque no sé si habrá mejorado ese punto, pero me acuerdo una vez que hablando con uno de los directores
decía, bueno, es que a nosotros atraemos jóvenes porque les enseñamos que vivir con Cristo es bacano, es chévere, y lo único que le decimos es que mientras no pequen, que se diviertan. Psicológicamente hablando, sabemos, y los San Agustín tiene una frase de eso, que dice San Agustín, haciendo todo lo que quería, llegué a lo que no quería. Porque tenemos la concupiscencia, porque pues, se olvida ese dato en la pedagogía y en la formación cristiana. Tenemos la concupiscencia. Sí, se nos olvida. Y también los padres de familia, cualquier formador. Recuerden y recordemos también todos nosotros que estamos en la vida espiritual, no olvidemos que tenemos la concupiscencia, que el Señor nos la dejó el Señor, la concupiscencia para luchar. Si un cristiano dice que no tiene que luchar, ya está entregado al demonio. Así que, muy claro, muy oscuro. ¿O se entendió o no se entendió? No sé. Clarísimo. Claro. Claro, pues es que hemos abandonado, o sea, los grandes padres de la vida espiritual. Santa Teresa de Jesús tiene camino de perfección. San Juan de la Cruz tiene su vida y noches del monte, las subidas y las noches del Monte Carmelo. San Ignacio de Loyola tiene los servicios espirituales. San Alfonso de Ligorio tiene un tratado sobre la perfección y sobre la oración. San Francisco de Sales tiene una obra en 2 volúmenes, uno que se llama Introducción a la vida devota, es decir, Introducción a la vida espiritual, y luego una que se llama Cuando la vida para la perfección de la vida espiritual, que se llama Tratado del amor de Dios. Si un cristiano que está buscando encontrarse con Cristo, que está buscando la perfección y de amar y seguir a Cristo y servir a su iglesia, no conoce al menos uno de esos tratados de vida espiritual, perdóname que le diga, está perdiendo el tiempo. Está perdiendo el tiempo. Es como el que quiere hacer un gran banquete y no consulta un recetario de cocina. No, yo lo que se me ocurra ahorita, ¿eh? Esto me sabe bueno, y lo pongo en la mesa. Oiga, que hay un ácido que sabe muy bueno, pero te come la lengua, ¿eh? Me acuerdo cuando estábamos en química, un profesor nos dijo, bueno, este ácido, si se lo llegará a tomar, es un elixir. Ustedes ese sabor no existe en este mundo. Ahora, después de eso se les quema la lengua, se les corroe la lengua. No todo lo que sabe bueno y parece bueno es bueno. Tiene que estar todo ordenado. Al fin, volvemos. Los medios, las prácticas de un grupo espiritual tienen que ayudarme al fin, que es la conversión y seguimiento de Cristo imitando sus virtudes. Entonces, si tú vas a un grupo, cha la 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 la, ah, la 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 la, pero luego no eres capaz en tu casa de callarte cuando te insulta tu prójimo, cuando no eres capaz de ceder la mejor presa del pollo a tu prójimo en la mesa, cuando hay una incomodidad en el grupo y entonces tú saltas y muerdes, entonces déjame dudar de tus medios espirituales, déjame dudar. O no son buenos o los aplicas mal, una de dos. Completamente, padre. Y yo sé que esa pregunta también las personas se la van a hacer, ya que usted lo ha mencionado. Esto de los aplausos, de los saltos, de hacer relajo en Cristo y diversidad Claro, de formas, ¿cómo le llaman? ya. Sí, sí. ¿Habrá es bueno, es malo? Cometemos. Manifestaciones externas de alegría y gozo, ¿no? O de Sí, alabanza y de eso, oración. Bueno, sí. claro, claro. A ver, primero partamos de un dato que ciertos movimientos, y vamos a decirlo aquí, yo respeto mucho, conozco y me sirvió para una etapa espiritual ese movimiento de la renovación carismática, y hay gente muy buena yo conozco sacerdotes muy buenos y que viven una vida cristiana de santidad,
Sí, creo que mi el padre hermano y descanse, yo, el padre Emiliano Tardí, por ejemplo, que es un gran, bueno, no lo puedo canonizar, pero un gran sacerdote, que en paz descanse, pero todo eso, el movimiento carismático, hay que saber y recordar que viene de unos hermanos pentecostales que quisieron hacerse católicos. Y entonces importaron estilos que tenían cuando eran pentecostales. Dentro de eso la alabanza. ¿Por qué? Porque, a ver, recordemos que los protestantes no tienen la presencia real de Cristo en la Eucaristía, en sus, en sus templos, ¿no? O en sus cultos. No, no está la presencia real y por tanto, bueno, pues lo importante es, y volvemos a lo mismo, porque eso, acuérdense que el quietismo, el pietismo, todos vienen de raíz luterana, ¿ok? Volvemos volvemos siempre al mismo origen, ¿verdad, Mario? Siempre vamos a todo el modernismo que estamos viviendo en la iglesia, la teología liberal que tenemos en la iglesia ahorita, si buscamos las raíces, volvemos a Lutero. Así es. Bueno, entonces, eso por un lado, ese presupuesto, ¿vale? Ese presupuesto. Sabiendo de dónde vienen esas prácticas que no son tradicionales del rito romano. No son tradicionales del rito romano. Han sido importadas del protestantismo. Entonces, todas esas manifestaciones externas dentro, por ejemplo, de lo que es la liturgia, que es el culto solemne que la iglesia como esposa oficialmente da a su esposo, Cristo, y a través de Cristo, la adoración al Padre, a través del Espíritu Santo, todo eso sobra la liturgia. Sobra la liturgia. ¿Por qué? Porque si somos del rito romano, tendría que celebrarse la misma misa, del mismo estilo, en todas las iglesias. ¿Y qué acontece? Y ustedes, queridos hermanos, me van a dar le van a dar la palabra, me van a afirmar. Es muy difícil encontrar que dos parroquias, que dos grupos tengan la misma misa. Pareciera que cada cual tiene su misa. Y lo que mandó el Concilio Vaticano II es otra cosa. No, la misa carismática, la misa, yo no sé qué, la misa no sé cuántas. No, es que eso, la misa no es una cosa nuestra, la misa, sobre todo la misa, estoy hablando de la Santa Misa, y por ello también de la oración al Santísimo Sacramento. Es lo más delicado que tenemos en la iglesia. Es el don más precioso que tenemos en la iglesia, que es el mismo Cristo. Entonces, no, en la Eucaristía, que acuerda que la Eucaristía, que es, como de, justo hoy también, hoy tenía hora santa, ¿y qué dice la oración cuando uno expone el Santísimo Sacramento? Oh Dios, que nos has dejado en ese admirable sacramento, el memorial de tu sagrada pasión, la oración que se usa para exponer el Santísimo Sacramento. No dice, oh Dios, que nos has dejado a Cristo para que seamos cuates con Él y seamos compas del Señor. No, la iglesia en su oración nos está diciendo, acuérdense lo que dice el Papa, lex orandi, lex credendi, lo que se ora es lo que se cree. La iglesia me enseña con su liturgia cómo tratar a Cristo. Entonces, por ejemplo, en la Santa Misa, eso de bailotear, aplaudir, bailar, danzar. Bueno, pero es que David danzaba ante el arca. Bueno, danzaba ante el arca, pero el arca no estaba en el templo. Y usted y yo no somos David. Yo que sepa de mí, yo, por mi conciencia, sé que Dios no puede decir de mí, he hallado al Padre Hermes según mi corazón. Yo, no, yo me siento yo soy muy pecador, ¿eh? Yo me tengo que confesar con cada 8 días o cada 15 días porque tengo mis lunares. Entonces, eso es un argumento falaz. Eso de, bueno, es que David danzaba ante el arca.
Primero, el arca no estaba Dios mismo ahí, estaba la presencia de Dios, pero no era Dios como está en la Eucaristía, que es presencia real, viva. El arca de la alianza, que era donde Dios ponía, la figura que se pone en el arca de donde Dios ponía sus pies. Y en cambio la Eucaristía no está solamente, la Eucaristía no es donde Dios pone los pies, no, la Eucaristía es Cristo con Dios hecho hombre, cuerpo, sangre, alma y divinidad. Claro, es otro nivel de presencia. Entonces no me compares el tocino con la velocidad, por amor de Dios. No tiene nada que ver. No, y es que David danzaba. Bueno, y aparte lo dice la iglesia, la liturgia, la escritura no dice que, bueno, que cuando David danzó, entonces ya luego todo el mundo siguió danzando y cada vez que había algo en el templo todo el mundo danzaba. No, fue una cosa puntual de David. Pero mucho ojo con creerlos como David. Bueno, yo no tengo el corazón como David, que yo sepa. O sea, yo ahí me quedo a nivel del betún con David. No le llego a los zapatos a David, al rey David. Habrá que preguntarle a David de David. Bueno, al rey David, no, al David Domínguez, no sé. Eso no solo sabe Dios. No, por ejemplo, bueno, entonces, claro, entonces, ante la Eucaristía, mire, en el Nuevo Testamento tenemos un ejemplo. En el Nuevo Testamento, todas las veces que alguien reconoce que Cristo es el Señor, ¿cómo dice? Y se postraron. La palabra en el griego del Nuevo Testamento, que escrita por San Juan, por ejemplo, por San Marcos, por ejemplo, por San Lucas, la palabra se llama, se me está yendo, perdón que se me está yendo, proskineuo, proskinesis. Pros significa ante, kineuo, de ahí viene kenosis, ponerse al nivel del piso. Es decir, por eso se traduce a adoración. Entonces, en el Nuevo Testamento, por eso, incluso basándonos en la escritura, el Nuevo Testamento, la adoración a Dios se hace de rodillas. Y si vamos, por ejemplo, a la liturgia celeste del Apocalipsis, los ancianos, los cuatro vivientes, la muchedumbre ante el Cordero que hace proskineuo. No dice el Apocalipsis, y cuando apareció el Cordero, los cuatro ancianos cogieron panderetas y danzaron ante el Cordero. No sé, sus coronas las lanzaron. Acuérdense, en la misa tradicional, el sacerdote se quita el bonete y lo pone en el piso antes de empezar la misa. Los ancianos se quitan sus coronas y las ponen en el piso, reconociendo la soberanía y dominio del Cordero. Entonces, la liturgia cristiana no era liturgia del Antiguo Testamento, tiene sus bases, pero miramos cómo en el Nuevo Testamento el culto, la reverencia a Dios tiene unas formas. O la misa, ¿la misa qué es? La misa no es la cena del Señor, oigan, no, eso es protestante. No, o esa canción, la misa es una fiesta muy alegre. La misa es una fiesta con Jesús, eso es protestante. La fiesta es una fiesta que nos une. No. La misa, la Santa Misa, Concilio de Trento, Pío XII, Eclesio de Eucaristía, Juan Pablo II, Sacramento Caritatis de Benedicto XVI, el magisterio de la Iglesia, es la actualización del sacrificio redentor de Cristo en la cruz. Yo en la cruz no me imagino a la María Magdalena y a la Virgen María tocando la zambomba. Y yo no creo que San Juan estuviera ante la cruz de Cristo con un paño haciendo. Claro. Entonces, el culto que tú das, querido hermano, es lo que tú crees. Como tú oras, es tu fe. Tú oras como protestante, déjame decirte, eres protestante. Oras y rindes culto como católico, entonces eres católico.
Así de sencillo. Hombre, ¿se puede hacer ese relajo en otros momentos? Claro que sí. Hombre, claro que sí. Se puede hacer ese relajo en otros momentos, pero en el templo, que el templo no es para nosotros, el templo es para Dios. Es el lugar donde adoramos a Dios. Oiga, es que yo cuando voy a la liturgia no voy a sentir bonito. Volvemos al sentimentalismo. No voy a sentir vibras y buenas ondas. No, yo voy a adorar a Dios. Yo me acuerdo que me decía un señor en Madrid, me decía, hace unos años, me decía, padre, yo voy a misa no porque me guste, sino porque lo necesito. Para mí, él me decía, para mí la misa es aburrida. ¿Por qué? Porque siempre es el mismo esquema. El mismo esquema siempre es el mismo. Pero me decía, yo no voy a yo voy a misa no porque me gusta, sino porque lo necesito y sé que tengo que darle adoración a Dios como Él quiere, no como a mí me da la gana. Y por eso la liturgia, un momentito aquí, la liturgia tiene unas reglas. No se cambie de canal. No se preocupe, le esperamos. No, padre, es que usted es muy chapado a la antigua y no sé cuánta. Mire, Vaticano II. Misa Vaticano II. Al inicio, cosas que muy poco cura actualmente ha hecho, tiene lo que se llama la Instrucción General del Misal Romano, que son las reglas de cómo celebrar. Y el magisterio nos dice muchas veces, incluso en la última, en el Sacramento Caritatis, en la redención del Sacramento, que el sacerdote no se invente nada en la misa. ¿Por qué? Porque la liturgia, el culto a Dios, no nos brota como sintamos hoy en la misa hoy. ¿Qué hacemos? No. ¿Qué hizo Moisés? El culto que Moisés, ¿cómo lo hizo? ¿Se le ocurrió? No. Lo hizo según lo que vio en el cielo. Según lo que el orden de Dios. Entonces, seamos obedientes. El mejor culto a Dios es la obediencia, dice el Señor en Reyes. Cuando Saúl le quiso dar culto como le dio la gana. No, es que yo no sacrifiqué a los amonitas ni sus cosas porque quería ofrecérselos al Señor. ¿Y cómo le responde el profeta Samuel? ¿Crees tú que agrada más a Dios esas reces que quieres ofrecer que tu obediencia? Hombre, ya luego, después de la Santa Misa, o en otro contexto, o por ejemplo, en una explanada, en una cosa que no sea la liturgia, hombre, sí, podemos cantar cantos de pronto movidos y aplaudir, muy bien. Pero cada cosa en su sitio, cada cosa en su lugar, cada cosa en su momento. Entonces, en el templo, bueno, y David o Mario, hombre, y eso de pronto, cuando hacemos eso, ¿cometemos alguna falta o pecado? Bueno, depende. 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 ¿Por qué? Porque si yo lo hago simplemente por relajo, y uno se da cuenta cuando las cosas por mero relajo, uno sabe que, ay, esta canción está tan movida que es como una cumbia en misa, ay, qué rico. Bueno, ahí estoy cometiendo yo una irreverencia. Y la irreverencia puede ser pecado venial, si lo hago sin malicia, o puede ser pecado mortal si yo sé que debo comportarme de una forma del templo y igual me vale. Entonces la irreverencia puede ser pecado venial, si es por inadvertencia, o puede ser pecado mortal por desprecio a lo sagrado. Y eso no tiene que confesarse. Mire, padre, yo fui, por ejemplo, yo entro al templo y no saludo al Santísimo Sacramento con una genuflexión, pudiendo una genuflexión, bueno, y me doy cuenta de que no lo hice. Bueno,
puedo pedir a Dios perdón porque es un pecado, o si me dijo, bueno, me importa que está el Santísimo Sacramento, ¿cómo me voy a arrodillar ante Dios, que es mi Padre? Eso también a veces te lo dicen, ¿no? No, no te arrodilles ante Dios, que él no es un policía, es tu Padre, o es tu hermano, o es tu amigo. No, mire, Jesucristo es Dios. Dios es mi Padre, pero Dios es Dios. Antes que nada es Dios. Entonces, hay que ser delicados con nuestro Dios. Hay que ser delicados, ¿no? Mira, acá hay un libro muy bonito también. Lo recomiendo. Amor y reverencia se llama. El amor implica reverencia. Un amor que no es reverente no es amor. Ay, no, es que yo amo mucho a mi novia, a mi novio, y les meto mano cada vez que puedo. Mire, usted no ama a su novia, no los ama. Y perdón que ponga este ejemplo. Perdón que ponga este ejemplo. ¿Mm? Cuando hay amor de verdad, hay reverencia y respeto. Hay gente que en el templo le da, habla por teléfono, contestar el teléfono en plena misa. Es otra irreverencia, ¿no? O sea, no solamente son estos gestos, sino, hombre, cuando estoy ante el Señor, tengo que estar ante Él. ¿Qué podrá haber más urgente en la vida que estar con Dios cuando estoy en la Santa Misa? ¿Mm? Entonces, tengamos ese cuidado con el Señor también, ¿no? Entonces, bueno, sí, en otros contextos, Dios no se opone a que pasemos momentos de asueto, de agradables, de relajo, pero también incluso el relajo, Santo Tomás de Aquino dice que tiene que ser regulado por la prudencia, ¿no? La virtud se llama la virtud de la eutropeia. No me acuerdo cómo se llama bien, la virtud de la eutropeia. Creo que se llama así, que es la virtud que regula los juegos, los momentos de expansión. Eutropelia, eutropelia. Claro, ¿y esa virtud dónde sale? Bueno, si ustedes tuvieran, si hubieran leído este libro, Teología Cítica y Mística de Tanqueray, o el Tratado de la Perfección Cristiana del Padre Rollo Marín, sabrían cuáles son las virtudes que se pueden practicar en cada situación de la vida. Entonces, incluso en el culto hay que practicar, porque el culto hace parte de la virtud de la religión, que es componente de la virtud cardinal de la justicia. Entonces, yo en el culto a Dios no puedo hacer lo que se me antoja. En otros momentos, bueno, usted aplaudirá. Por ejemplo, bueno, sale la procesión de la Virgen María, pero ya fuera del templo se aplaude. En el templo no. En el templo no. O estamos Y bueno, cantando música, porque claro, hay que también diferenciar la música de la música. Hay música sacra de música claro, religiosa. Entonces podemos cantar música religiosa. Por ejemplo, a mí me gusta mucho un santo un santus, o sea, el canto del santo de Daniel Poli, por ejemplo. Claro, es un santo no litúrgico, porque es con guitarra y percusión. claro. Yo lo cantaré en otro momento en la casa y digo, Santo, bueno, pues estoy cocinando para mantener la presencia de Dios. Ahora en la misa cantaré otros santos, que sea sacro. Y acuérdense que sacro, que todo lo que tiene que ver con el culto a Dios tiene que ser sacro, arte, música, pintura, escultura, objetos, vestimentas. Sacro significa sacer, facio es separar, dar ¿cómo se dice esto? Dedicar en exclusiva a algo. Entonces, por ejemplo, yo en la misa no puedo usar un vaso que uso para servir un jugo de limón en la misa. Tiene que ser algo sagrado, algo exclusivo para ese momento. Entonces, esto de danzar, ¿no? Entonces, yo puedo, mire, la gente aplaude en cualquier momento. Cuando hay una cosa grata, hay un momento de regocijo, hay algo bueno pasó.
Entonces, claro, acto de aplaudir se puede hacer en cualquier contexto. Entonces, dentro de la misa, como tiene que ser algo sagrado, no hay ningún aplauso sagrado, que yo sepa. No. No hay una danza que sea sagrada, danza sagrada. Ahora, danza religiosa. Bueno, que porque es la procesión de San Menanguito. Y entonces hay la tradición en el pueblo de que hay un baile a San Menanguito. Bueno, eso en la plaza del pueblo está muy bien. Ahora, en la iglesia no. Entonces hay muchos momentos para tener júbilo, bueno, pero cada cosa en su momento. Cada cosa en Así su es. momento. Sí, que eso se ve igual, se ve usualmente en el, perdón. Ujú. No, porque una cosa buena hecha sin medida se convierte en vicio. Así es. Santo Tomás dice que en todo, para poder vivir las virtudes según Cristo, hay que tener siempre la virtud de la prudencia. ¿Y qué significa la virtud de la prudencia? Es aquella que regula los medios según el fin. Pues el fin en la liturgia, el fin en la misa, el fin en el templo es adorar a Dios. Hagamos cosas que realmente sean de adoración a Dios, no de culto a nosotros mismos, de sentirme yo bien, de sentirme muy, muy eufórico. Y ahora todos juntos, en la consagración, ahora todos gritemos, Señor, te amo. Mire, hágalo otro momento. En la misa no, señor sacerdote. No es que me emocioné y entonces sentí al Señor que me pedía que le gritara que le amaba. No, no, usted, lo que le manda la iglesia. Ya cuando tenga su oración personal en la capilla o si sale en el campo, grite. Ahí grite, te amo, Dios mío. Bueno. Así que bueno, no sé qué más. Creo que hemos abordado Mira el tintero. la mayoría de cosas. Sí, realmente creo que el tema se ha cubierto bastante bien, lo hemos abordado Sí, esto completo de no es todas las. demonizar, resaltamos, no es demonizar esas expresiones, no. Ahora, Exacto, cada cosa en su momento, cada exacto, cosa en su momento. Si sabemos que la Santa Misa, qué es el templo, la oración al Santísimo, bueno, atengámonos a lo que es. exacto. Así es. Así que creo que hemos llegado, hemos alcanzado ya un punto en el programa en el cual creo que ha quedado bastante claro cada aspecto que se ha analizado dentro de los grupos juveniles, desde cómo basar la fe, en qué no basar la fe, qué aspectos positivos o negativos y cómo debe de llevarse también un grupo juvenil, se deben de preparar los que van a dirigir estos grupos, que es importante saber la responsabilidad por la cual están ahí. Y bueno, antes de pasar ya a una conclusión final, recordarles, queridos hermanos, que en Proyecto Dominus Tecum tenemos también el apostolado de las peregrinaciones. Aquí abajo ha estado saliendo este rotulito para que ustedes, si desean venir en una peregrinación con nosotros, nuestra próxima peregrinación es del 19 de junio al 1 de julio. Nuestro director espiritual va a ser el padre Hermes, que vamos a tener la gracia de contar con él. Y vamos a poder conocer Medjugorje de una forma diferente, a través de un retiro espiritual, de diversos recorridos y de diversas experiencias que les van a nutrir a ustedes espiritualmente. David. Creo que no te lo había comentado, pero también en julio va a haber una consagración a San José, el día de Nuestra Señora de Enoch, creo que es. Así que también en esa peregrinación, creería yo que van a poder consagrarse a San José. Ah, qué bien, qué bien. Ya me vas a pasar el dato de las fechas para unirlo también a la peregrinación. En las peregrinaciones de Proyecto Dominus Tecum siempre finalizamos con la consagración al Sagrado Corazón de Jesús, y cuando tenemos fechas especiales también hacemos consagraciones a San José unidos con Sicut Joseph. Si desean venir a esta próxima peregrinación del 19 de junio al 1 de julio, pueden escribirnos a peregrinacionesdominustecum@gmail.com o al número de WhatsApp que está aquí abajo. También vienen más peregrinaciones, tenemos otra peregrinación en septiembre y otra peregrinación en octubre. Si quieren información de todo esto para ver fechas y todos los detalles, aquí abajo en el primer comentario van a encontrar anclada toda la información,
y también alguno que otro aporte que se haya brindado durante el programa, alguna cita o algún apoyo pues a nivel ya de estudio, de lectura, para que ustedes puedan basarse también en material y manejar también el tema que hemos planteado con el padre y con David. Bueno, para cerrar ya entonces este programa, una conclusión breve, padre, sobre el tema. Conclusión. Dios ciertamente es el Dios de la alegría, pero como dice San Pablo, que vuestra alegría sea mesurada, es decir, medida. Y hay que distinguir la alegría profunda de la mera carcajada. Y el sentimiento que nos ayude ciertamente a buscar a Cristo, pero que no nos quedemos con el mero sentimiento y nos quedemos sin Cristo. Y sobre todo buscar ahondar, hacer pozo de buena formación, porque lo que se queda en la epidermis, lo que pasa en la epidermis se queda en la epidermis. Si tú y yo no profundizamos más en nuestro conocimiento del Señor, en nuestra vida de fe, en el cultivo de una verdadera vida con Cristo, las gracias que sintamos de pronto y esas emociones van a quedarse desperdiciadas. Entonces, recordemos la parábola del sembrador. ¿Qué tipo de tierra quieres ser tú para Dios, para su palabra, para sus gracias? Así que encomendamos al Espíritu Santo y a nuestra Madre Santísima. Muchas gracias, padre. Bien. Y bueno, llegamos entonces al final de este programa, pero queremos cerrar siempre con la oración. ¿Será que le podemos pedir el favor, padre? Claro que sí, en nombre de Patris, et Filii, Spiritus Sancti. Amén. Agimus tibi gracias omnipotens Deus por universe beneficis tuis, qui vis regnas in saecula saeculorum. Amén. Amén. Via Patri et Filii et Spiritui Sancto. Sicut erat in principio, et nunc et semper, et in saecula saeculorum. Amén. A ver, Santa María se de sapiencia. Ora pro nobis. Ora pro nobis. David, Mario. Gracias, padre, por haber estado otra vez con nosotros. Gracias, David, por estar aquí siempre también. Y gracias, queridos hermanos, por haber formado parte de este programa de Christus Regnat. Reina. Que la paz del Señor sea siempre con cada uno de ustedes. Que viva Cristo Rey y que viva nuestra Santísima viva. Madre María. Que viva. Que vivan. Hasta la próxima, queridos hermanos.